Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha sacudido literalmente el mundo del entretenimiento, especialmente para todos los fans de Serrini Sarkaya y Aatay Ulusoy. Así es, como habrán visto por el título, el 5 de noviembre de 2025 se dio a conocer una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a desglosar todo sobre este impactante anuncio, qué significa para ellos y, por supuesto, para todos nosotros como seguidores. Si son amantes de las series turcas, de las historias de amor, del drama, o simplemente les gusta estar al día con las celebridades más importantes, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y noticias frescas del mundo del espectáculo. Ok, vamos allá. La noticia que ha monopolizado todas las conversaciones y que ha inundado las redes sociales, los portales de noticias y hasta los grupos de fans más acérrimos, es la confirmación de la relación entre Serrini Sarkaya y Aatay Ulusoy. Si han escuchado bien, lo que muchos esperaban, y otros tantos especulaban, finalmente se hizo público. Durante años, estos dos nombres han estado ligados en la imaginación de los fans. Desde su icónica colaboración en la serie Medcezir, donde interpretaron a Mira Beylice y Yaman Koper, una pareja que dejó una huella imborrable en la televisión turca y a nivel internacional, la química entre ellos era palpable. Su interpretación fue tan convincente, tan apasionada, que para muchos era difícil separar la ficción de la realidad. Siempre hubo rumores, susurros, avistamientos casuales que alimentaban las esperanzas de que su relación en pantalla trascendiera a la vida real. Pero hasta ahora, todo habían sido especulaciones, conjeturas y, en el mejor de los casos, indicios. Cada vez que eran vistos juntos, o que uno mencionaba al otro en alguna entrevista, la maquinaria de los rumores se ponía en marcha. Sin embargo, la diferencia fundamental de esta noticia del 5 de noviembre de 2025 es que no se trata de un rumor más. Esta vez, la información proviene de fuentes muy cercanas, de confirmaciones que no dejan lugar a dudas. Parece que tras un periodo de discreción y quizás de consolidar sus sentimientos, Serrini y Aatay han decidido dar el paso y hacer pública su relación. Esto ha generado, como era de esperar, una avalancha de reacciones. Por un lado, tenemos a los fans de Medcezir que están eufóricos. Para ellos, esto es la confirmación de un sueño, la validación de esa química que siempre sintieron entre los actores. Han pasado años soñando con este momento, y ahora que es una realidad, la alegría es inmensa. Se imaginan a estos dos ídolos juntos, construyendo una vida, y muchos ya están imaginando futuros proyectos juntos, quizás una nueva serie, una película. La nostalgia por Medcezir se renueva con fuerza y la pareja real se convierte en la encarnación moderna de esa historia de amor que tanto cautivó. Por otro lado, la noticia también ha desatado un interés renovado en sus carreras individuales. Serrini Sarkaya, conocida por su versatilidad y carisma, ha tenido un ascenso meteórico en los últimos años, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Sus proyectos recientes, como la exitosa serie de Netflix Sameran, donde demostró una faceta completamente diferente, solo han aumentado su popularidad. Por su parte, Aatay Ulusoy es un nombre que resuena con fuerza en la industria. Su participación en The Protector de Netflix lo catapultó a la fama internacional, y sus proyectos posteriores han seguido demostrando su talento y su capacidad para atraer audiencias masivas. La unión de estas dos figuras no solo es interesante a nivel personal, sino también profesional. ¿Qué significa esto para sus futuras carreras? ¿Seguirán trabajando en proyectos separados o veremos colaboraciones que prometen ser aún más explosivas que Medcezir? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, se irán desvelando con el tiempo. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha elevado aún más su perfil público y su poder de atracción en la industria del entretenimiento. Analicemos un poco más a fondo la trayectoria de ambos. Serrini, con su belleza escultural y su talento innato, ha demostrado una y otra vez que puede asumir roles complejos y cautivadores. Ha pasado de ser una joven promesa a una estrella consolidada, con una base de fans leal y en constante crecimiento. Su estilo, su personalidad, todo en ella genera admiración. Aatay, por su parte, es un actor que irradia magnetismo y una presencia escénica impactante. Ha sabido elegir sus proyectos con inteligencia, apostando por historias que le permiten explorar diferentes registros y que además tienen un gran potencial comercial.
La combinación de su talento y su imagen de galán moderno lo ha convertido en un referente. Ahora, volviendo a la noticia del 5 de noviembre de 2025, la forma en que se ha filtrado o confirmado es también un punto de interés. ¿Fue una declaración oficial conjunta? ¿Un anuncio a través de sus representantes? ¿O quizás fue una fotografía reveladora que desató la tormenta? Los detalles específicos de cómo se hizo pública la noticia son clave para entender la estrategia detrás de este anuncio. Si fue algo planificado, puede indicar una nueva etapa en sus vidas donde la privacidad ya no es una prioridad absoluta, o al menos, no lo es de la misma manera. Si fue una filtración, entonces podría haber un elemento de sorpresa e incluso de improvisación en la revelación. Lo que sí es innegable es el impacto mediático. Las redes sociales explotaron. Hashtags como #Serenay Cagatay, #Medcecir Forever, #Amor en la pantalla, y similares, se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans compartieron fotos de ellos juntos de Medcecir, comparándolas con posibles avistamientos recientes, analizando cada detalle en busca de nuevas pistas. Las cuentas de fans se llenaron de mensajes de celebración, memes y por supuesto, teorías sobre el futuro de la pareja. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier novedad de sus estrellas, dedicaron portadas enteras y extensos reportajes a esta noticia. Se han entrevistado a expertos en relaciones públicas, a psicólogos que analizan la dinámica de su posible relación, e incluso a otros actores y celebridades que han trabajado con ellos, buscando declaraciones que arrojen luz sobre el tema. La repercusión ha trascendido las fronteras de Turquía, con medios internacionales cubriendo la noticia debido a la fama global de ambos actores, especialmente gracias a las plataformas de streaming. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina. La relación de actores tan populares como Serine y Yahatay inevitablemente se convierte en un tema de interés público. Su unión, más allá de ser un asunto personal, tiene implicaciones en la percepción pública de ambos, en el mercado de la publicidad y, como mencionamos, en posibles futuros proyectos. Ahora, para aquellos que quizás no están tan familiarizados con su trabajo, les recomiendo encarecidamente que vean Medcecir. Es una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. La historia de Mira y Yaman, sus luchas, sus amores, sus conflictos, son universales y están interpretados de una manera que te atrapa desde el primer minuto. Si aún no lo han hecho, pónganse al día, porque entenderán perfectamente por qué esta noticia tiene a tantos fans emocionados. Y mientras seguimos atentos a cada nueva noticia, a cada posible declaración oficial, a cada fotografía que pueda surgir, podemos reflexionar sobre el poder que tienen las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real, para cautivar a las audiencias. La conexión entre Serine y Yahatay, ya sea en pantalla o en la vida, parece ser una de esas conexiones que trascienden el tiempo y que dejan una marca imborrable. En resumen, la noticia del 5 de noviembre de 2025 sobre Serine Sarıkaya y Yahatay Ulusoy ha sido un torbellino de emociones para los fans. La confirmación de su relación, después de años de rumores, ha desatado una ola de alegría, especulación y un renovado interés en sus carreras. La química que demostraron en Medcecir parece haber encontrado un eco en la vida real, y el mundo está observando con expectación lo que el futuro les depara a esta pareja. Y bueno, eso es todo por hoy en esta noticia que ha dado mucho de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la impactante noticia de Serine y Yahatay. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desglosar todas las posibles implicaciones. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como yo con esta noticia? ¿Son fans de Medcecir? ¿Qué expectativas tienen para la pareja? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea lo que es. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias frescas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.